Bueno, la estadística es un término que viene justamente tiene la misma raíz de Estado, es decir, que es una disciplina que ayuda al Estado. Algunos autores inclusive dicen que es el Estado, digamos, por así decirlo, y tiene varios conceptos asociados, es decir, cuando se fueron formando los estados más modernos, buscaron alguna manera de contar y de registrar toda la información relevante para el mismo. Entre esas variables que un Estado pretende registrar de sí mismo, están las magnitudes que miden de alguna manera crecimientos económicos principalmente, pero también crecimientos y datos, digamos, referidos a otras áreas, como salud, por ejemplo, o bueno, otras relativas a la gente, digamos, viviendas o cosas así. Entre esos valores tenemos tres indicadores, se le llama justamente indicadores porque hacen la función del dedo índice, de indicar dónde está el valor de las cosas, digamos. Entre esos tenemos la tasa, que es un cociente que se halla en general entre una parte versus, o sea, dividida, el todo. Entonces, por ejemplo, la tasa de hombres o de mujeres de un país es el cociente entre la cantidad de varones o mujeres del país dividido la cantidad de habitantes totales. Es una parte dentro del todo. O la razón, que es un cociente que se mide, digamos, entre dos variables totalmente distintas para ver qué relación existe entre ambas. La razón de masculinidad, por ejemplo, es la diferencia o la cantidad de varones con respecto a la cantidad de mujeres que hay en un país. Sirve para ver el crecimiento demográfico y la evolución del mismo, ¿no es cierto? Y está el otro que es el más importante y quizás el más conocido por todos, que es el índice. El índice es un indicador más global que tiene una fórmula matemática un poco más compleja. En el índice hay que asociar a aquello que yo quiero medir una variable complementaria. Por ejemplo, en el índice de precios, que es el más conocido y divulgado en estos tiempos, se hace una referencia a las cantidades y a los productos que se consumen. Entonces, el índice de precios, por ejemplo, al consumidor marca la diferencia que hay de crecimiento de los precios, conservando la misma cantidad de productos y la misma calidad de productos que un periodo llamado base. El índice es un número que no tiene magnitud, es decir, no son kilogramos, no son metros, no son nada de eso, sino que es un número nada más que se obtiene y que en realidad a nadie le importa ese número. Lo que importa es la variabilidad que tiene ese número con respecto al mes anterior o, por ejemplo, a un periodo similar del año pasado. Entonces, con eso se puede ver la evolución que tiene esa variable en periodos, digamos, opuestos, complementarios o en periodos que uno quiere medir. Bien, estos son valores que un Estado debería, o una institución cualquiera, seria, digamos, debería medir para ver la evolución de aquello que produce o de aquello que contiene dentro de sí y hacer análisis en función de eso. Estos valores, obviamente, que van a servir para tomar decisiones. Las decisiones que se tomen a partir de valores que, por ejemplo, en salud, es importante los valores que dan, por ejemplo, las tasas de mortalidad, la tasa de morbilidad, para tomar decisiones a nivel macro sociedad, digamos, referidas al tema.